Saludos con todos, vamos a dar inicio al tema de física de esta semana. Sí, el tema que vamos a estudiar el día de hoy corresponde a cinemática. Vamos a dar la definición de cinemática, sí, y qué magnitudes intervienen en este tema, ¿ya? Primero, ¿cuál es la noción de la cinemática? Sí, ¿qué es lo que me permite estudiar la cinemática? Dice que todas las cosas del mundo físico están en movimiento, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Este fenómeno ha despertado un interés natural en el hombre por entenderlo, predecirlo y controlarlo. La cinemática en sí lo que estudia es el movimiento, ¿sí? Acá abajo está la definición. La cinemática analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones fundamentales. En este estudio no se toman las causas que generan el movimiento, sino el movimiento en sí mismo. Entonces, la cinemática estudia el movimiento de las partículas, ¿sí? Y la relación que tiene el movimiento con otras magnitudes que también son fundamentales. Y esas magnitudes son las que vamos a estudiar, ¿sí? En esta clase, ¿sí? No vamos a estudiar todas las magnitudes, sí vamos a hacer un estudio de ciertas magnitudes. Y después, la siguiente clase, haremos el estudio de las siguientes o el resto de magnitudes, ¿ya? Entonces, la cinemática estudia el movimiento de las partículas, ¿sí? Y la relación que existen con todas esas magnitudes que corresponden a este movimiento. La cinemática no estudia la causa que originó el movimiento, solo estudia el movimiento en sí mismo, o sea, las magnitudes, las cuales vamos a revisar más adelante. Para nosotros saber lo que estudia la cinemática, que es el movimiento en sí, sí, tenemos que estudiar ciertos conceptos. El primer concepto que vamos a revisar es la partícula. ¿Qué es una partícula? Dice que en el estudio del movimiento, un cuerpo, cualquier cuerpo es considerado una partícula si sus dimensiones son despreciables. O sea, las dimensiones de esta partícula no las vamos a tomar en cuenta en relación con las magnitudes de las distancias analizadas. Por ejemplo, una pelota de fútbol en relación con la cancha, un avión en relación con un vuelo entre dos ciudades, etcétera. Geométricamente, una partícula asocia la idea de un punto, por lo que generalmente se denomina punto material o masa puntual. Cualquier partícula que se mueva va a ser considerada, sí, cualquier cuerpo que se mueva va a ser considerado una partícula. Pero esta partícula, cuando nosotros la traslademos a un sistema de referencia, que es lo que vamos a revisar más adelante, sí, esta partícula va a ser considerada como un punto. Un punto representa cualquier cuerpo, ¿sí? Cualquier cuerpo que esté en movimiento. Sí, entonces cualquier partícula que esté en movimiento es considerado como un punto, ¿sí? Y estas partículas tienen que estar ubicadas en algún plano, ¿no es cierto? Y ese plano va a ser nuestro sistema de referencia. Es un cuerpo partícula, dice, que junto a un sistema de coordenadas permite determinar la ubicación de otro cuerpo en un instante dado. El sistema de referencia me va a permitir a mí determinar la ubicación exacta de un punto, ¿sí? Como nosotros queremos estudiar el movimiento de la partícula, yo necesito saber en qué posición o en qué ubicación se encuentra la partícula para saber si se movió o no se movió la partícula, ¿sí? Y para lo cual vamos a hacer uso de un sistema de referencia no es más que un sistema de coordenadas, que es lo que nosotros ya habíamos estudiado en las primeras clases. ¿Se acuerdan? El sistema de coordenadas rectangulares, sistema de coordenadas polares, sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces, para el sistema de referencia lo que tengo que trazar es un plano cartesiano, ¿sí? Eso ya lo habíamos estudiado antes, ¿ya? Dice que en cada análisis del sistema de referencia se considera fijo de manera general, se hacen los estudios tomando como referencia la Tierra, o sea, para un observador inmóvil en la superficie de la Tierra. Entonces, mire, siempre vamos a tomar el movimiento de una partícula siempre con respecto a un sistema de referencia que sea fijo. Por ejemplo, el movimiento de una pelota con relación a una cancha de fútbol. Entonces, la cancha de fútbol va a ser un sistema de referencia fijo, ¿sí? Porque no se mueve, ¿sí? Pero la pelota es la partícula que se va a encontrar en movimiento. Entonces, mi sistema de referencia, o perdón, la partícula que va a ser un punto fijo, en este caso la cancha, por ejemplo, ¿sí? Se va a encontrar ubicada justo en el origen de mi plano cartesiano, ¿sí? Justo en el origen en mi plano cartesiano. Ahora déme un momentito, a ver aquí. Ya, nosotros sabemos cómo es un plano cartesiano, ¿verdad? Un eje vertical, un eje horizontal, ¿sí? No se olviden que el eje vertical es el eje de las 10, ¿verdad? El eje es de las 10, de aquí es el eje de las 10, acá está el eje de las X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vuelvo a poner el ejemplo de la cancha de fútbol con relación a la pelota, ¿no? La pelota es la partícula que se mueve, ¿sí? Y la cancha de fútbol es la que no se mueve. Entonces, la cancha de fútbol es considerada una partícula, pero una partícula fija, porque no se mueve. Entonces, la cancha de fútbol estaría ubicada justo aquí en el origen. Sí, y la pelota de fútbol podría estar ubicada en cualquiera de los cuadrantes. Por ejemplo, yo digo que la pelota de fútbol está ubicada justo aquí. Y aquí va a estar la P de pelota, la C de cancha. Si no se olviden que los puntos, sí, se representan con eh, letras mayúsculas, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está la posición de la pelota con respecto a la cancha. Sí, entonces lo que puedo trazar aquí es un vector.
¿sí? Un vector es una línea o una flechita que parte desde el punto, que es en este caso sería el punto fijo, que es la cancha, hacia la pelota. Y listo, tengo mi vector. Y de una vez me adelanto, ¿sí? Como yo ubiqué aquí la posición de la pelota con respecto a la cancha, la posición la vamos a representar con la letra R. Entonces aquí voy a colocar R. R. La posición de la pelota. Posición, toda posición se va a representar con la letra R. ¿Sí? Listo. Que quede claro eso, ¿no? Sí, porque más adelante vamos a utilizar una fórmula para poder calcular una magnitud, que es la que vamos a estudiar aquí, ¿ya? Ya. Vector de desplazamiento. Justamente esto es lo que vamos a estudiar. Vector de desplazamiento. Tú ya les había comentado hace un momento que la posición de un cuerpo se va a representar con la letra R. Entonces el vector de exposición, perdón, el vector de desplazamiento, el vector de desplazamiento no es más que la variación de posición. Sí, la variación de posición. Si la partícula, por ejemplo, la pelota, hace un momento estuvo ubicado a 100 metros y luego se movió 150 metros, ¿sí? ¿Cuál será mi variación de posición? Entonces, para calcular la variación de posición, no es más que el desplazamiento, que se representa como delta R, ¿sí? Este triangulito significa delta. Delta R es una letra del alfabeto griego, delta R. Este delta R, este triangulito, ¿sí? Significa variación. Y variación no es más que una diferencia, una resta. El vector de desplazamiento dice que es la variación o la resta que experimenta el vector posición, que ya sabemos que la posición se va a representar con la R, de una partícula en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, como les había dicho, a ver, por ejemplo, aquí está la pelota. La pelota estaba aquí, alguien hubo acá, estaba aquí, alguien cogió y la pateó la pelota. Sí, la pelota estaba en una cierta posición. Yo digo que estuvo a 10 metros yo me invento, ¿no? A 10 metros del arco, acá está el arco. Sí, a 10 metros del arco. Pero aquí le pateó la pelota empezó a moverse, ta, 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 y llegó por acá. Ya no está a 10 metros, está a 50 metros. ¿Sí? Entonces tengo la posición inicial, ¿sí? La posición inicial que se va a representar, posición con letra R si es inicial, sub cero. Y la posición final es la posición hasta donde llegó la pelotita, ¿sí? Posición final que se puede representar simplemente así con R. O si quieren pueden colocar la F de final, ¿sí? Entonces, esta pelota estaba ubicada en un sistema de referencia con respecto a qué, a la cancha, perdón, al arco, ¿no? Al arco, este es del arco. ¿Sí? Este sería mi punto fijo porque estoy tomando como referencia el arco. ¿Sí? Entonces aquí le patearon la pelota, estaba a 10 metros, ubicada a 10 metros del arco, pero cuando la pateó se ubicó a 50 metros. ¿Sí? Entonces, para poder calcular este desplazamiento, el desplazamiento que realizó la pelota, hago uso de esta fórmula. ¿Sí? No les voy a explicar esta parte de acá. O bueno, sí, sí, sí les voy a explicar, pero con otro ejemplo, ¿ya? Entonces, quiero resolver el ejemplo que está aquí, ¿no es cierto? Utilizando esta fórmula, el ejemplo que hicimos ahorita acá, ¿sí? Entonces digo, desplazamiento, el desplazamiento que realizó la pelota es igual a la posición final, R, o R sub F, menos posición inicial, ¿sí? Entonces digo, el desplazamiento que realizó la pelota es igual. Posición final a 50 metros. Esa fue la posición final, hasta donde ya se detuvo la pelota, menos la posición inicial, 10 metros. Entonces, por ende, el desplazamiento de 50 menos 10 al desplazamiento realizado por la pelota fue de 40 metros. Miren, hemos hecho aquí un pequeño ejemplo. ¿Sí? Ya, miren, así de simple es esto, ¿no? Sí, ahora, acá está otro ejemplo. Yo no con ustedes no quiero trabajar con vectores, quiero trabajar con magnitudes escalares, como el ejemplo que les acabé de poner aquí. Miren, estas son magnitudes escalares. Son magnitudes, son valores numéricos con su respectiva unidad. Aquí no trabajo vectores. Un vector está compuesto por componentes en XY, componentes en XY, componentes en YJ, un módulo, ¿sí? Un módulo como el que está aquí, una magnitud, con un ángulo, y eso no vamos a trabajar. Solo vamos a trabajar con magnitudes escalares, ¿ya? Sí, porque si trabajásemos con vectores, que sería lo más ideal, porque eso es con lo cual, por ejemplo, yo en mi caso, cuando estudié el bachillerato, trabajé con vectores, ¿no? Es un tema un poquito más complejo. Sí, como ahorita no podemos estudiar de forma presencial, que sería lo más óptimo, y tengo que trabajar de forma virtual a distancia con ustedes, entonces estoy más que seguro que me los voy a confundir y eso es lo que yo no deseo. Entonces vamos a trabajar solamente con magnitudes escalares. Bueno, entonces... Aquí, en esta pantallita, sí, podemos ver aquí un ejemplo, pero aquí está con magnitudes vectoriales, ¿no? Y vuelvo y repito, vamos a trabajar con escalas. Entonces, por ejemplo, yo digo, me invento otro ejemplo, ¿no? Yo voy a decir el movimiento que tiene un mosquito con respecto a una mesa. Ya, entonces yo digo que la mesa como la mesa es un punto fijo, no se mueve, la mesa está ubicada. Aquí voy a colocar la M de mesa. Sí, y el mosquito está volando alrededor de la mesa, sobre la mesa, ¿no? Y aquí está el mosquito.
Aquí empezó a moverse el mosquito, desde aquí. El mosquito estaba en la pared y luego se empezó a mover desde aquí. Esta es su posición inicial, miren. R sub 0. Y el mosquito empezó a moverse así, sí, porque el mosquito no se mueve en línea recta, se mueve así. Ese es el camino que sigue el mosquito, ¿no? Y llegó por acá. Esta sería su posición final, miren, su posición final. R o R sub F. ¿Sí? Entonces, aquí está, estamos midiendo la posición o el movimiento del mosquito con respecto a la mesa, ¿verdad? Entonces el mosquito estuvo aquí, se pasó por acá, el mosquito para moverse de aquí a acá siguió este caminito, miren el caminito que tracé por aquí. Ese es el caminito que siguió, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, yo lo que necesito saber es cuál es el desplazamiento realizado. El desplazamiento realizado vendría a ser este, desde su posición final, que es esta, menos su posición inicial, que es esta. Entonces, el desplazamiento vendría a ser este. Este vendría a ser el desplazamiento realizado por el mosquito, este de aquí. ¿Sí? Posición final menos posición inicial. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo un poco más complejo porque aquí voy a utilizar vectores y como les dije, no voy a realizar, a hacer ejercicios con vectores, sino simplemente con valores escalares, como el ejemplo que les puse hace ratito de la pelota, ¿no es cierto? Ya supimos cómo calcular el desplazamiento, ¿verdad? Haciendo uso de esta pequeña fórmula. ¿Ya? Dice, esta de aquí, ¿no? Esta es la ecuación, dice, que representa el objetivo del estudio de la cinemática para determinar cuál es la posición final de una partícula en cualquier instante, para lo cual es necesario conocer la posición inicial y, y el desplazamiento. Entonces, miren, esta fórmula de aquí me sirve a mí para calcular ¿qué? El desplazamiento. Pero a partir de esta fórmula podría obtener esta otra fórmula de acá, que me sirve a mí para calcular la posición final. Miren, como yo quiero saber cuál es la posición final, este R final o R, simplemente R, tendría que quedarse solo. Entonces, esta es una ecuación, ¿verdad? Este R sub 0 está aquí restando. Entonces, si pasaría al otro lado, tendría que ser lo contrario de restar, que vendría a ser sumar. Y me quedaría esto. Que R sub 0 se suma con el desplazamiento y el R final, la posición final, se queda solito. Entonces, miren, ya tengo una fórmula para calcular la posición final. Entonces, a partir de una fórmula, puedo obtener otras fórmulas simplemente despejando el valor que yo necesito calcular. ¿Sí? Bueno, entonces eso con respecto al desplazamiento, ¿no? Ya sabemos cómo encontrar el valor del desplazamiento. Simplemente restando la posición final de la partícula menos la posición inicial de la partícula. Posición inicial desde donde empezó a moverse, posición final hasta donde terminó de moverse. ¿Sí? Ahora, ¿en qué unidades vamos a medir el desplazamiento? El desplazamiento las unidades de desplazamiento son unidades de longitud. Entonces tengo que utilizar unidades de longitud como los metros, los kilómetros, las millas, las yardas, las pulgadas, los centímetros. Sí, entonces aquí dice las unidades. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Vuelvo y repito, no vamos a utilizar magnitudes vectoriales, sino magnitudes escalares. Sí, aquí sería en lugar de vectorial, sería escalar. Vamos a utilizar magnitudes escalares. El desplazamiento es una magnitud vectorial, eso sí, es vectorial, va porque va, es vectorial. Lo que sí es escalar sería la distancia, dejémoslo como vectorial. El desplazamiento es una magnitud vectorial, cuyas unidades son las unidades de una magnitud, pero de longitudes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como les dije hace un momento, metros, kilómetros, millas, yardas, centímetros. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento, vuelvo a repetir, se mide en unidades de longitudes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer uso de las equivalencias. Por ejemplo, yo tengo que saber que un metro equivale a 100 centímetros. O, por ejemplo, debería saber que un kilómetro equivale a cuántos metros? A 1000 metros. Sí, es necesario saber las equivalencias porque a veces me piden hacer un factor una conversión de unidades. Si, por ejemplo, a mí me dan los datos en pulgadas y me dicen que yo quiero la respuesta en centímetros, entonces yo tengo que saber, por ejemplo, que una pulgada es 2,54 centímetros. Sí, entonces las equivalencias son muy importantes, ¿no? Pero más adelante las vamos a utilizar ya en la resolución de ejercicios. Dice, en función del vector posición se puede definir lo que significa el reposo y el movimiento de una partícula. Es necesario saber estos dos conceptos también. Sí, porque como vamos a estudiar la cinemática y la cinemática analiza el movimiento de las partículas, sí, hay partículas que van, se mueven, sí, pero en algún momento se detienen. O hay partículas que no siempre se estuvo moviendo, no siempre se estuvieron moviendo. Hubieron partículas que en un momento estuvieron quietas. Entonces vamos a estudiar el movimiento y el reposo. Entonces, ¿qué es el reposo? El reposo dice, una partícula está en reposo durante un cierto intervalo de tiempo cuando su posición permanece constante, o sea, su posición no cambia. O sea, significa que la partícula no se mueve, está quietita. ¿Sí? Su posición no cambia. Dentro de un mismo sistema de referencia. Entonces, si la partícula está quieta, no se mueve, eso significa que la partícula está en reposo. Movimiento. Una partícula está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo cuando su posición cambia. ¿Sí?
cambia dentro de un sistema de referencia, es decir, cuando su desplazamiento es diferente de cero. Sí, si yo les digo, por ejemplo, que aquí está un conejito, ¿sí? Y pasaron 5 segundos y el conejito sigue aquí. Ah, entonces aquí el desplazamiento es cero, porque nunca se movió. No saben que para calcular el desplazamiento utilizamos esta fórmula, posición final menos posición inicial, pero aquí la posición siempre fue la misma. Es como que su posición aquí está en 10 metros. 10 metros, y siempre se mantuvo en 10 metros. Menos 10 metros y 10 metros menos 10 metros de cero. ¿Sí? Entonces, si una partícula está en reposo, su desplazamiento es cero. Pero si una partícula, el conejito estuvo aquí, ¿sí? Y pasaron 5 segundos, pasó un tiempo, un t igual a 5 segundos, y ahora el conejito está por acá. Ya su posición ya no es la misma, su posición cambió. La posición de aquí y la posición de acá sí es diferente. Es como el ejemplo que les puse hace un momento de la pelota de fútbol, ¿verdad? Sí, igual. Si su posición cambia, significa que la partícula está en movimiento. Y bueno, ya sabemos cómo calcular el desplazamiento, pero también necesito saber qué es la trayectoria. Sí, y aquí podría utilizar el ejemplo del mosquito que se movía sobre la mesa, ¿no es cierto? Dice que la trayectoria es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupó una partícula al moverse de un lugar a otro. Lo del mosquito, lo que les dije hace un momento del mosquito, el ejemplo del mosquito. Sí, aquí yo digo que voy a medir la posición o el movimiento del mosquito con respecto a la mesa. Mi mesa va a ser mi punto de referencia. El mosquito está ubicado primero aquí, desde aquí empezó a moverse. Entonces esta es su posición inicial, R sub 0. Y terminó a moverse acá. Esta es la posición final. Pero nosotros sabemos que el mosquito jamás se mueve en línea recta. Sí, sigue un caminito y el caminito que sigue el mosquito es este. Ta, 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 ta. Sí, entonces, ¿cuál es la trayectoria? Pues la trayectoria, sí, es el camino que siguió en este caso el mosquito para moverse desde una posición a otra posición. Esa es la trayectoria, el camino. El camino que sigue una partícula para moverse de un lugar a otro lugar. ¿Sí? No se vayan a olvidar de eso, ¿ya? Ahora, la distancia recorrida. Ya sabemos del desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento es la diferencia o la variación de posición de una posición final menos una posición inicial. ¿Pero qué es la distancia recorrida? Dice que la distancia recorrida es la longitud sobre la trayectoria. Bueno, entonces en otras palabras, la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. Hablemos del mosquito. El mosquito estaba aquí y se movió hasta acá, pero el mosquito siguió este caminito. Es el camino que siguió el mosquito. O sea, ocupó diferentes posiciones. Una posición acá, otra posición por acá, otra posición por acá, otra por acá, por acá, por acá, por acá. Diferentes posiciones. La unión, la trayectoria es la unión de las diferentes posiciones que ocupó una partícula para moverse de un lugar a otro. Ya, esta es la trayectoria, el camino. Pero ¿qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida dice que es la longitud de la trayectoria. Entonces, ustedes imagínense de que el caminito que siguió este mosquito es como una cuerda. Y la distancia recorrida es la longitud de la cuerda, pero como está aquí así toda curva, toda doblada la cuerda, no la voy a poder medir. ¿Qué tendría que hacer para poder medir la cuerda? Pues tendría que estirarla. Y la longitud de esa cuerda vendría a ser ¿qué? La distancia recorrida por esa partícula. ¿Sí? Entonces, miren, aquí estaba posición inicial, posición final. El desplazamiento siempre es una línea recta. Ese es el desplazamiento. Siempre, el desplazamiento siempre es en línea recta. Porque tengo que restar posición final menos posición inicial y lo que tengo es una línea recta. Sí, esa es el desplazamiento, ¿no? Este sería el desplazamiento. Pero la distancia es la longitud del camino. La longitud del camino. Entonces yo me imagino y digo, el desplazamiento es una distancia, pueden decir, es una longitud, perdón, es una longitud cortita, pero la distancia recorrida es una longitud mucho más grande. Entonces yo me invento, digo, si el desplazamiento realizado por el mosquito de aquí a acá fue, me invento, ¿no? De 80 metros, por ende, la distancia recorrida no podría ser 80 metros, tendría que ser un valor más alto, porque es la longitud de la trayectoria. Entonces digo, me invento, ¿no? Yo digo que la distancia recorrida por el mosquito fue de 150 metros. ¿Sí? La distancia recorrida va a ser siempre mayor que el desplazamiento, porque el desplazamiento es una longitud en línea recta entre dos posiciones, posición final menos posición inicial. ¿Sí? Ahora, a continuación, vamos a ver un video para que quede mucho más claro estos conceptos, perdón, lo que es la trayectoria, la distancia y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi video y lo vamos a ver. Todos pagamos con una chin una Voy a chin. hacer la propaganda. A continuación, vamos a definir la trayectoria, la distancia y el desplazamiento. María nos va a ayudar a explicar estos conceptos. María desea ir hacia la parada de bus. Para ello,
vamos a identificar la posición inicial y la posición final. La posición inicial es el punto desde el cual va a partir. Bueno, aquí la posición inicial, ¿sí? La representan con un X. Ya, en este caso, en este video, pero generalmente yo voy a utilizar la letra R. R para mí va a significar posición, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Para que no haya confusión, ¿ya? Es decir, la señal de pare. Y la posición final es hacia donde María desea dirigirse, o sea, la parada de bus. María empieza a caminar. Puede tomar muchos caminos para llegar a su destino. Trayectoria es la línea imaginaria que une a las sucesivas posiciones que ha ocupado María. Está representada por la línea de color rojo. La distancia es la longitud de la trayectoria, es un escalar. En este caso, la distancia es de 45 metros. Está representada por la línea de color azul y expresada. Entonces, fíjense, ¿no? La trayectoria del caminito que siguió María para moverse desde el punto pare aquí hasta la parada del autobús, ¿no es cierto? Que es esa línea de color rojo, esa curva. Esa es la trayectoria, el camino que ella siguió. Pero la distancia es la longitud de ese camino. Es como les dije, como si fuese una cuerda, ¿verdad? Entonces tuvo que estirarse esa línea de color rojo, se tuvo que estirar para poder medir, ¿qué? La distancia, ¿sí? En metros, porque esta es la unidad de medida empleada según el sistema internacional. En cambio, el desplazamiento es la distancia medida en línea recta entre la posición final y la inicial. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo que el desplazamiento es igual a 30 metros. Miren, el desplazamiento en cambio, ¿qué era? ¿Se acuerdan que para calcular el desplazamiento tengo que restar la posición final menos la posición inicial? Y siempre es una longitud, como les dije, en línea recta. ¿Se acuerdan que la distancia recorrida era de 45 metros? Creo que era, ¿verdad? La distancia, la longitud de la línea de color rojo, 45 metros. Pero miren, el desplazamiento, sí, es una línea recta, desde un punto inicial a un punto final. Y miren, el desplazamiento resultó ser un valor menor. Siempre el desplazamiento va a ser un valor menor que la distancia, ¿sí? Metros con 15 grados. Está representada por la línea de color amarillo. Es importante mencionar que el desplazamiento y la distancia solamente coincidirán si la trayectoria seguida por María hubiera sido en línea recta y no hubiera realizado ningún cambio de sentido. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que desplazamiento total será cero si la posición final e inicial coinciden, es decir, si se vuelve al mismo punto de partida, independientemente de que se realice. Ya, miren, aquí podría utilizar un ejemplo, ¿no es cierto? María se movió de este punto a este punto y realizó un desplazamiento. ¿Por qué? Porque se movió de un punto inicial a un punto final. Pero ¿qué hubiese pasado si María caminó de aquí hasta acá y luego María hubiese dicho, ay, no, mejor me regreso? Y si hubiese regresado. ¿Sí? ¿Cuál era su posición final? Miren, su posición inicial es de donde empezó a moverse desde aquí. Llegó hasta acá, pero otra vez volvió al mismo punto. Ah, entonces su posición final y su posición inicial es del mismo punto. Por lo tanto, en este caso, el desplazamiento realizado sería un valor de cero. ¿Sí? Porque María regresó al mismo punto, o sea, no se desplazó nada, llegó al mismo punto. Sí, que quede eso también claro, por favor, ¿ya? Realice o no la misma trayectoria de ida y vuelta. Fíjate además que la distancia nunca es nula, siempre que haya movimiento. Por su trayectoria, los movimientos se clasifican Ya. por A ver, perdón. Ya. Dijimos, ¿no? De que si una partícula se mueve a un punto y regresa otra vez a su mismo punto, esa partícula no realizó desplazamiento igual a cero. Pero la distancia jamás puede ser cero, ¿sí? Por ejemplo, aquí mismo en este ejemplo, ¿verdad? María se movió en línea recta desde aquí hasta acá. ¿Cuál fue la distancia que recorrió? 30 metros. Pero luego se movió de aquí y otra vez regresó acá. ¿Qué significa? Que otra vez recorrió 30 metros. Por lo tanto, ¿cuál fue la distancia recorrida por María? 60 metros. Sí, esa sería la distancia recorrida por María. Sí, caminó de aquí hasta acá, se movió 30 metros, pero luego otra vez caminó de aquí y regresó otra vez a su mismo punto. Recorrió otra vez 30 metros, 30 más 30, 60 metros. La distancia recorrida jamás puede ser cero si la partícula estuvo en movimiento. Sí, también que quede eso claro, por favor, ¿ya? Fíjate además que la distancia nunca es nula, siempre que haya movimiento.
Por su trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneo o curvilíneo. Es rectilíneo cuando la trayectoria de un móvil es en línea recta. Es curvilíneo si la trayectoria del móvil es una línea curva, o puede ser circular si el móvil gira alrededor de un punto central, o parabólico si el móvil describe una trayectoria parabólica. Ahora vamos a recordar cuál es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. La distancia es la longitud de la trayectoria, es una magnitud escalar. El desplazamiento es la longitud de la distancia y es una magnitud vectorial. Algunos ejemplos de distancia son 80 metros, 100 metros, 5 kilómetros. Ejemplos de desplazamiento son 80 metros a la derecha, 100 metros a la izquierda. No olvides, no puedas diferenciar la... Ya, en este video también se indicó de que existen diferentes tipos de movimiento. Sí, movimiento rectilíneo, si la trayectoria, el camino que siguió la partícula es en línea recta. Curvilíneo, si la trayectoria que siguió la partícula es curva. Circular, si la trayectoria es circular, por ejemplo, un carrusel, una rueda moscovita. Sí, parabólico, si forman una parábola, por ejemplo, cuando un jugador de fútbol tira un tiro libre y pasa la pelota sobre la barrera, realiza una trayectoria parabólica. Sí, pero esos tipos de movimientos los vamos a analizar después. Sí, el primer movimiento que vamos a estudiar más adelante va a ser el rectilíneo. ¿Sí? Y además de eso también se mencionó aquí, sí, lo que era la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento. Distancia siempre es escalar. Vamos a trabajar, yo les dije que vamos a trabajar con magnitudes escalares, o sea, vamos a trabajar con distancias. El desplazamiento siempre es magnitud vectorial. Tiene que tener módulo, dirección y sentido para que sea magnitud vectorial. Módulo, su valor numérico con su unidad. ¿Sí? La dirección y el sentido, pues, ¿para dónde se está yendo? ¿Para la derecha, para la izquierda? Puedo decir 80 metros noroeste, 80 metros, 80 metros, 150 grados. O sea, si me dan el ángulo, me están dando una dirección. Sí, la dirección donde está ubicada exactamente esa partícula. Entonces, estas son magnitudes vectoriales. Si es que tengo módulo, dirección y sentido. En este caso, las distancias son magnitudes escalares. Lo único que tengo es módulo. Aquí solo tengo módulo. No tengo ni dirección ni tengo sentido. No existe un ángulo aquí. Solo existe un módulo, un valor numérico con su unidad. Sí. Listo. Ahora, vamos a ver más adelante un ejemplo. Un momento. Puedas diferenciar la distancia del desplazamiento. Ya, vamos ahora al ejemplo. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Miren lo que dice este ejemplo. Dice, un vehículo se mueve, aquí está un vehículo, en este caso un vehículo, en este caso el vehículo es una moto, se mueve, dice que se mueve 180 metros hacia la derecha, o sea, está en el punto cero porque desde aquí se va a mover, ¿sí? Digamos que partió del reposo, ¿sí? Aquí está su posición inicial, R sub cero. Su posición inicial es la posición donde empieza a moverse. ¿Sí? Ahí está el vehículo, dice que se mueve 180 metros hacia la derecha. Entonces de aquí se mueve 180 metros hacia la derecha. Llega hasta acá, mire. Llega hasta aquí. Llegó hasta este otro punto. Llegó hasta aquí. ¿Ya? Se movió 180 metros hacia la derecha. Y acá dice, y 80 metros hacia la izquierda, o sea que también se movió 80 metros, pero ahora para la izquierda. Ahora se va a mover 80 metros hacia la izquierda. Entonces, de este punto, ahora se va a mover 80 metros hacia la izquierda. Entonces, si es 180 menos 80, llegaría hasta acá. ¿Sí? Hasta aquí. Ahora está ubicada aquí. Entonces, ¿qué significa? Que esta es su posición inicial y acá, hasta donde terminó de moverse, hasta donde terminó de moverse, esta sería su posición final. ¿Sí? Esa sería su posición final. Me piden aquí calcular cuál es el desplazamiento realizado. Esto es lo primero que me piden calcular. Y cuál es la distancia recorrida. Entonces, desplazamiento. Ah, para calcular el desplazamiento hago uso de esta fórmula. Desplazamiento dice que es igual a qué? A su posición final menos su posición inicial. Y su posición final, aquí en este ejemplo, su posición final es ¿cuánto? 100 metros. Entonces sería 100 metros menos su posición inicial, que en este caso su posición inicial es este. ¿No es cierto? Que en este caso es 0 metros. 100 metros menos 0 metros. ¿Cuál fue el desplazamiento realizado por la moto en este caso? 100 metros. Ya, listo. El desplazamiento realizado ya está. Ya lo calculé, ha sido 100 metros. Ahora me dice la distancia recorrida. Sí, la distancia recorrida. Mire, la moto se movió desde aquí hasta acá. Ya se movió 180 metros. Distancia uno, se movió dos distancias, 180 metros. Pero luego se movió desde este punto hacia la izquierda 80 metros más. Entonces era 180 más 80. Sumo estos dos valores y ¿cuánto me da? 260 metros. La distancia recorrida por esta moto ha sido de 260 metros. 260 metros ha sido la distancia que recorrió. Listo, miren, así de simple. ¿Sí? Así de simple se resolvió este ejercicio. ¿Sí? Ahora,
Bien, les voy a indicar su tarea. Sí, les voy a indicar su tarea. Primero, la ficha. ¿Ya? La ficha. En la parte teórica, sí, es este documento, es la parte teórica que tiene que estar en su cuaderno de materia. Sí, por favor, ¿ya? Aquí está la ficha. El encabezado no lo tienen que copiar, ¿sí? Pasarían al punto uno. Dicen el punto uno. Observe la siguiente imagen, ¿sí? Aquí hay una moto. Miren, la moto se va a ir desde su casa hasta su fábrica, hasta su lugar de trabajo, ¿sí? Pero el camino más fácil, sí, para ir de la casa hasta la fábrica sería ir en línea recta. Así. Pero es imposible de que pueda viajar en línea recta porque hay muchas cosas que se lo impiden. Por ejemplo, puede haber un río, en este caso hay montañas que se lo impiden y por esa razón tiene que seguir un camino. El camino es la trayectoria. Sí, ese es el camino, la trayectoria. No se olviden que la trayectoria es el camino que sigue una partícula para moverse de un lugar a otro. Es la trayectoria. Sí. Ahora, yo sé que esta es su posición inicial y la fábrica sería su posición final. Entonces necesito calcular el desplazamiento. Entonces, para el desplazamiento, ¿qué tengo que hacer? Desplazamiento delta R es igual. Posición final menos posición inicial. No se olviden que el desplazamiento es una longitud en línea recta, entonces el desplazamiento vendría a ser este, 120 metros. El desplazamiento realizado ha sido 120 metros. Y la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria, la longitud del camino. Y en este caso, la distancia recorrida ha sido de 200 metros. Sí, que les había dicho antes de que el desplazamiento siempre va a ser un valor menor que la distancia. Miren, el desplazamiento es 120 y la distancia ha sido 200 metros. ¿Sí? Ya, miren, ya les di la respuesta a la pregunta porque por acá hay la pregunta, ¿qué dice la pregunta? El valor de 200 y de 120 metros, ¿qué conceptos representa según el tema visto? Ya les dije. ¿Qué es 200 metros? ¿Qué es? Distancia o desplazamiento. 120 metros, ¿qué es? Distancia o desplazamiento. Pues ya sabemos, ya se los acabé de decir. Sí, esto tenían que haberlo hecho ustedes, pero bueno, ya se los dije. Ahora vamos por acá. El documento que habíamos visto en su momento, ese se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp porque esa es la materia que va al cuaderno. Y viene la tarea 5. Tienen que contestar estas preguntas. ¿Dónde están las respuestas? Pues en el documento que ustedes tienen que volver a leer. Contestar verdadero y falso. ¿Sí? ¿Dónde están las respuestas? En el documento que yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp que acabamos de ver hace un momento. B si la afirmación es verdadera, F si es falsa. Y la última resolución de un problema, este ejercicio de aquí, es parecido al que acabamos de resolver aquí hace un momento. Sí, no se olviden que la tarea es todo esto. Tiene que ir en dónde o dónde la tienen que hacer en hojas. Sin hojas a cuadros tamaño INE y irlos archivando en una carpetita solo para los deberes de física. ¿Sí? Listo. Y nos quedamos hasta ahí. Sí, eso sería todo. Me despido, que espero que pasen un buen día. Sí, espero que haya quedado muy clara la clase y que por favor, sí, hagan sus tareas a tiempo para que no se dejen acumular. ¿Ya? Cuídense mucho todos.